Shalom familia, desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales, de la Quejilá de Yehoshua. Eh, Gusto en poder estar aquí nuevamente con todos ustedes, eh, poder hacer esta serie de estudios para la Quejilá de Yehoshua. Me gozo el poder estar aquí. Le doy gracias a mi Padre Celestial, Jehová Sebaot, y a nuestro Rey Yeshua Hamashiach, que nos permite el poder llevar a cabo los estudios eh, en el día de Shabbat, los comienzos de mes, los tiempos señalados y los estudios para edificación del cuerpo del Mesías. Y por ello le doy las gracias y la gloria, el honor a nuestro Padre Celestial. Definitivamente es un tiempo que estamos viviendo muy apremiante y que nosotros como herederos o coherederos de una promesa y acuerdos y pactos que el Padre hiciera con el pueblo de Israel a través de Abraham, Avinu Abraham, y a través de la alianza que hiciera con él, Abraham y con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, cómo el Padre ha cumplido a cabalidad sus promesas, sus pactos, sus acuerdos, y a través del Mesías, cómo nosotros fuimos injertados allí. Y es para mí un privilegio poder entender esto, es un privilegio también el poder llevar a cabo este tipo de mensaje a través de la plataforma Radio Shalom, a través de las redes sociales, y que somos afortunados el poder entender no solamente lo que es pactos y acuerdos, sino entender la Torah, los profetas y su mensaje en el Brit Hadashat, en su contexto original. Y por ello estoy haciendo esta serie de estudios titulada Cuando venga el rey, cuando venga el rey entronizado, es decir, cuando un rey se entrona en su sitio, de acuerdo al pensamiento que existía antes. Y por eso es necesario entender todo en su contexto original. Y por eso le doy las gracias al Padre. Antes de comenzar, quiero saludar al cuerpo de Morín de la Quejilá y en especial nuestros mentores, como lo es nuestro estimado amigo y amiga, el Moré Aarón Morales y su esposa, la Mora Aracelis de Morales. Ellos son nuestros roín, nuestros mentores, nuestros pastores, y son las personas que el Padre ha puesto para guiar a su rebaño, para guiar al pueblo de Israel. Y que es un privilegio poder estar en la Quejilá de Yehoshua y a través de la plataforma de Radio Shalom y a través de la página en internet. En el internet así se titula Congregación Virtual El Yo Soy. Usted puede entrar allí y ahí usted va a conseguir recursos que le van a ayudar a conocer esta gran verdad. Y que también a través de las redes sociales, en las redes sociales estamos, Facebook, WhatsApp y Telegram. Así que es necesario de verdad que usted pueda conocer los estudios que le van a ayudar a su crecimiento. Es vital, familia, es vital. Y esta serie de estudios titulada Un Rey Entronizado tiene que ver en su contexto cómo era que se vivía en Antiguo Medio Oriente y aún en el primer siglo. Y qué eran lo que esperaba el pueblo de Israel y las naciones a su alrededor. Esto no es nada ajeno para inclusive el Medio Oriente hoy actual. Nosotros que estamos caminando ya por esta senda y que tenemos, digamos que ya cierto tiempo, es que ahora estamos entendiendo muchas cosas de las cuales nos llevó años poder entenderlas. Y que por eso digo que somos privilegiados, afortunados, el poder conocer las cosas en su contexto original.
Es valioso, familia. Así que bueno, eh, este es el estudio de hoy y yo espero que les sea de edificación para su vida. Decimos, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shenkebo, Malchutó, Leolam Bae. Escucha Israel a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén. Cuando uno va a la creación, el Padre habla allí inclusive cómo hizo el primer día, el segundo, hasta el sexto, y cuando se sienta a descansar. Ese descanso tiene un nombre, y es que él disfrutó de lo que hizo, de su obra. Y cuando dice que se sienta, que hizo todo para darnos a nosotros, el sentarse tiene un significado muy grande. Y es entronizarse, sentarse en su silla a disfrutar de lo que él hizo para dársela a la gente, a su pueblo, a las naciones, para que le reconozcan como rey soberano de la tierra. Y que ese sentarse era para bendecirnos a nosotros. Y el Padre diseñó, a raíz de la caída de Adán, un plan para restaurar a la tierra. A través de unas promesas, un pacto, un acuerdo, a un hombre que se lo hizo a Abraham. Y Abraham, cuando lo llama, eso está en Bereshit, en el capítulo 12, le dice que saliera de su tierra, que lo iba a llevar a una tierra, que le daría una tierra, le daría un hijo, y que esa tierra iba a ser de bendición para él y para su familia. Y que a través de esa alianza también serían bendecidas las naciones de la tierra. En el capítulo 15 de Bereshit, estoy hablando sin buscar la cita, pero es porque ya conozco los pactos y los acuerdos y qué fue lo que sucedió. En el capítulo 15 de Bereshit, él llama a Abraham, le muestra, que le hace un pacto y dice que él lo iba a llevar, que su familia o las personas que iban a ser generacionalmente su familia, lo iba a llevar a una tierra de esclavitud, pero que después lo sacaría con manos poderosas. Eso de que él lleva a la familia y lo saca con manos poderosas tiene también su explicación, porque él tenía que demostrarle al mundo, a las naciones, quién gobierna entre cielos y tierra, y que él está allí, el pueblo de Israel, el tiempo que estuvo y que lo saca de esa manera, está hablando de su soberanía, dominio, poder, y que al llevarlo a la tierra prometida, también hace un pacto, una alianza. Y ahí estaba el pueblo y ahí estaba él. Y las naciones conocieron el pueblo de Israel, que era el pacto, la nación que iba a recibir las promesas, y que esos 70 ancianos estaban allí representando a las naciones. Es decir, de aquí, de la nación de yo vivo, tuvo que haber alguien allá, en aquel entonces, que se vino de allá para acá. No, bueno, no voy a hablar de eso. Eso es otro estudio. Pero ahorita lo que es importante es entender lo que es un rey entronizado. Ahí mismo, inclusive, cuando el Padre le hace la promesa, la señal del pacto, le vuelve a ratificar. En el capítulo 17. Le dice que esa es la señal del pacto y que también a través de esa señal el extranjero, el gentil y su pueblo iban a ser bendecidas las naciones de la tierra. ¿Por qué yo tengo que hablar y repetir esto? Para que usted entienda lo que es un rey, un dominio y todo lo que converge
a su alrededor. En las culturas antiguas, cuando un dios hablaba a un rey, un gobernante, a un faraón o emperador, ese dios tenía que mostrarle leyes y que las leyes de ese rey o de ese dios se le daba a su rey para que dominara la tierra. Por eso es que usted ve que el mundo antiguo mucho no soy para ti como un dios, tiene que ver con ello. Y que ese dominio que tenía ese dios y ese rey, de acuerdo a lo que le dictara a ese dios, era para gobernar a esa tierra, a esa nación. Pero que además ese dios, perdón, tenía que garantizarle larga vida, estabilidad, riqueza, prosperidad, paz. Y oiga bien este dato: victoria sobre las guerras. Cuando eran las guerras antiguas, y de ahí iba a guerra David y todos los reyes que fueron a guerra, no solamente iban en nombre de su nación, iban representando a ese Dios. Y que ese Dios era el que le daba la victoria. Para empezar. Entonces, esa senda victoria, la tranquilidad, la paz, la prosperidad y larga vida, tenía que dársela a ese Dios, a ese rey, y que su línea sanguínea siempre iban a existir reyes. Y que a través de la línea del tiempo, esa nación y esos dioses, o ese Dios, tenía que darse a conocer generacionalmente hasta el final. Por eso es que usted ve un patrón en la Biblia y es el siguiente. El Padre habla de Abraham, habla del pueblo de Israel, y usted puede ver en los profetas, los reyes que han existido en el libro de Reyes, Samuel, Crónicas, y los profetas, hablando de los primeros 5 libros, pero también en el tiempo de los profetas, hablando cada uno de esos reyes. Y en el libro de Daniel habla de los imperios que iba a existir, y por eso es que usted ve el libro de Apocalipsis y Revelaciones en ese contexto. Entonces, ¿por qué tengo que decir esto? ¿Qué tiene que ver con un rey entronado? Cuando el Padre le hace las promesas a Abraham, usted puede ver en el capítulo 14, cuando Melquisedec, que él le da los diezmos, en el verso 17 en adelante, todo lo que se desarrolla allí. Él tenía que garantizar todas las victorias y las guerras que iban a suceder. Cuando Abraham regresa de la tierra, él tenía que le dio la ofrenda de esas batallas. Tome siempre en cuenta este patrón. El Dios de esa tierra tenía que prometerle larga vida, es generacionalmente un hijo de esa persona tenía que ser el heredero, el rey que continuaba su gobierno, la monarquía, y que tenía que garantizarle larga vida, riqueza, prosperidad, paz y victoria sobre las guerras. Eso tenía que darse en todas las culturas antiguas. Ese era el patrón en el tiempo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Por eso es que usted ve, cuando el pueblo de Israel sale y todos los reyes que sometieron y que le quitaron las tierras y los espacios que el Padre había prometido de acuerdo a la promesa hecha a Abraham, usted puede ver eso en el libro de Jueces, en el libro de Josué, lo que sucedía ahí. Pero ya estaba dicho, ya estaba escrito.
¿Cuál es la finalidad de un rey entronado? Fíjense, el Padre cuando sale el pueblo de Israel, saca al pueblo de Israel de Egipto, que llegan a la tierra prometida. El rey, el juez, era Jehová, que utilizaba personas para las cosas que quería hacer, para guerra, movilizar a su pueblo, y que estaba el tabernáculo, pero él ungió personas para tales funciones. Y era el responsable de llevar, digamos que el gobierno que el Padre había infundido a través de las escrituras, pero también que ejercía su protección, su cuidado, su prosperidad, larga vida para el pueblo de Israel. Ya sabemos lo que aconteció. Y que aparece un personaje por allí llamado Saúl. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta, cuando el pueblo de Israel sale, lo que sucedió. Miren, cuando el pueblo está en Egipto, hay una promesa allí, donde está Jacob, que le está profetizando a cada uno de ellos lo que iba a suceder. En el capítulo 49 dice que el león que se agazapa, y como leona se echa, que cuida, dice que de Judá saldrá un rey y que su cetro no le será quitado. Ya por ahí le está diciendo que él, en la línea del tiempo, va a venir alguien de la tribu de Judá que va a gobernar. Cuando ellos empiezan que van a entrar a la tierra prometida, usted puede ver la historia de Balán con Balá. Balá ese es el rey, Balán es el profeta. Si usted se da cuenta, las profecías que están allí, también utiliza Israel, es como un león que devora a su presa. Le estoy hablando de la victoria de la guerra, que su cetro no le será quitado, inclusive que saldrá una estrella de los hijos de Jacob. A ellos le mostraron el nacimiento de Yeshua y que él era el rey que iba a gobernar. Mire qué interesante todo esto lo que lo estoy llevando. Entonces, dadas esas promesas que están en Génesis 49, el Padre iba a establecer en esa línea sanguínea un rey para regir a las naciones. Pero ¿qué fue lo que sucedió allí? A ver, ¿qué sucede? El pueblo de Israel pide un rey. Y el Padre se molesta y, bueno, buscan a Saúl. Pero mire lo que sucede en el libro de Samuel, ya le voy a dar la cita. En primera de Samuel, capítulo 8, en el verso 10 en adelante, es cuando ya piden un rey. Dice: y Samuel refirió las palabras de Jehová al pueblo que había pedido un rey, diciendo: este será el proceder del rey, que reine sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y pondrá servicio para sus carros de guerra, su caballería, para que corran delante de su carruaje. Lo designará como capitanes de millares, de capitanes de 50, hará sus campos para recoger las cosechas y parará su arma de guerra. Y los pertrechos de sus carros de guerra tomará vuestras hijas para que sean perfumistas y sean cocineras y sean panaderas. Tomará vuestros campos, vuestros viñedos, vuestros mejores olivares y darán a sus siervos. Y dice: diezmará la sementera de vuestras viñas para darles eneuco a sus servidores. Tomará vuestros siervos, vuestras siervas y vuestros jóvenes más escogidos y vuestros sanos y los emplearán. ¿Qué más dice? Y la empleará en sus propias labores. Diezmará de vuestro rebaño, vuestros mismos los seréis por siervos. Y aquel día clamaréis a causa de vuestro rey, a quien yo escogí, pero Jehová no responderá en aquel día.
Le pido disculpas, eso escapa de mis manos. Y dice, bueno, aquí vemos, y dice el verso 18, y aquel día que le meréis a causa de vuestro rey, a quien yo escogí, pero Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel, sino que dijeron, no haya rey entre vosotros, y, y seamos nosotros también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá frente de nosotros y peleará vuestras batallas. Después de que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oído de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, escucha la voz de ellos y haz que un rey reine sobre ellos. Entonces dijo Samuel, a los hombres de Israel regresen cada uno a su ciudad. Ahí escogen a Saúl. Y yo quiero mostrarle algo que era esto. Ahí está hablando de una condición política, económica, social, cultural, que tiene que ver con templo, con Dios y ese rey sobre la tierra. Entonces estamos viendo ya una condición que está pidiendo un pueblo que quieran un rey para que los guíes a ellos. Y es cuando prácticamente están diciendo, bueno, sí, tenemos a Jehová como creador de cielos y tierra. Jehová es el rey, pero no, yo quería un rey como el de las naciones. Buscan a Samuel, ya sabemos lo que pasó, la historia de Saúl. Saúl se equivocó, hizo cosas que no eran del agrado y el padre busca a David. Cuando el padre busca a David, David le iba a las guerras y Jehová le decía cómo iba a atacar, qué es lo que iba a hacer, y se gana el favor de Jehová. Tanto así que el padre, él tenía en su corazón construir el templo. Y le llega el profeta Natán y le dice, haz lo que te has propuesto en tu corazón, solo que tú no harás el templo, porque has derramado mucha sangre, pero Jehová hace un pacto contigo hoy. Y le dice que de su línea iba a venir un rey. Y que de ahí siempre, de su línea, iban a salir los reyes de Israel. Ese es el primer pacto que el padre hace con David. Mire, cuando nosotros vamos a la historia de los jueces de Israel, usted se va a conseguir un patrón. El padre siempre le mandaba un ángel, se le aparecía, pero iban los ancianos de la ciudad, porque cuando iban a guerra, ellos se daban cuenta de lo que sucedía y ganaban la victoria, y los ancianos de Israel iban y ungían a esa persona. Usted lo puede ver con Sansón, usted lo puede ver con Esté, usted lo puede ver con en el capítulo 7 y 8 del libro de Jueces también está Gedeón. Y usted ve el patrón y se repite. Entonces, es bueno saber esto porque tenemos que familiarizarnos con lo que es un entrenamiento del rey. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando José le interpreta los sueños a Faraón, ¿qué fue lo que hizo Faraón? Mandó a buscar a José, interpretó los sueños, dice que lo bañaron, le quitaron esa ropa vieja, lo pusieron bien bonito. Cuando él interpreta los sueños, ¿qué hizo Faraón? Dijo, vayan y preséntelo al rey de Egipto, a todo el pueblo de Egipto, y que el pueblo de Egipto sepan que él es un gobernador de Israel, pero que yo seré mayor que él. Y dicen que llevaron a José por todo Egipto, y él iba también haciendo la labor de que tenía que supervisar la tierra, donde iban a guardar las cosechas de esos 7 años. Pero presentaron a José ante el pueblo de Egipto.
Esa es una característica de un rey que tienen que darse a conocer y que era un plan que el Padre había diseñado, aún estando en Egipto. Miren, es importante que usted sepa por qué el Mesías tenía que venir en dos contextos. Hay un estudio que tiene el Mori Aarón y su esposa, la Mora Araceli, que se llama el Mesías ben Yosef y el Mesías ben David. Y así usted va a poder entender un poquitico más esto de lo que estoy hablando. Entonces, una de las características es que ese rey tiene que ser querido, digamos que con el pueblo, y lo tienen que reconocer las autoridades que el Padre ha puesto para el pueblo de Israel. Cuando uno va a la historia, por eso le nombré el libro de Jueces, también lo que pasó con Saúl, que el Padre nombra a Saúl de acuerdo a lo que hicieran. Samuel lo unge, pero él se equivocó. Pero Saúl fue reconocido por el pueblo. Lo presentaron, este es el rey que Jehová escogió. Y él en su desobediencia, bueno, es desechado. El Padre manda a buscar a David. Y en el capítulo en Primera de Samuel, en el capítulo de Primera de Samuel, en el capítulo 16, mire lo que sucede. Jehová dijo a Samuel: ¿hasta cuándo lamentarás por Saúl? Yo lo he desechado como rey de Israel. Llena tu cuerno con aceite y ve, y yo te enviaré a la casa de Isaí, Betlamita, dice aquí en esta versión, porque entre sus hijos me he provisto un rey. Y Samuel dijo: ¿cómo iré? Si Saúl se entera, me matará. Pero Jehová dijo: toma tú contigo una becerra, una vacada, y di: he venido a sacrificar a Jehová. Y enviarás a Isaí al sacrificio, y yo te digo: ¿a quién vas a ungir? Al que yo te diga. Bueno, ya sabemos, Samuel, un profeta, unge a David. Y usted puede ver que eso tiene que ser el que el Padre escoja, no el que el pueblo escoja. Entonces ya vemos ya a David que el Padre le escoge para tal función. Cuando uno va y revisa las guerras, los eventos que hizo David, los ancianos de la ciudad se dan cuenta que el Padre estaba con David y que había desechado a Saúl. ¿Qué hicieron? Mire lo que sucede. En Segunda de Samuel, en el capítulo 2, mire cómo comienza. Después aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le dijo: sube. Y preguntó David: ¿a dónde subiré? Y él respondió: a Hebrón. David subió allá, y también sus dos mujeres, Anioán, la jedricita, y Abigail, mujer de Nabal, el carmelita. También hizo subir David a sus hombres, los que habían estado con él, cada uno con su familia, y habitaron en la ciudad de Hebrón. Y oiga, y los hombres de Judá llegaron y ungieron a David como rey de la casa de Judá, y lo declararon rey, diciendo: los hombres de Jabe, de Galaad, son los que te sepultaron a Saúl. Pero aquí vemos el patrón. Ungieron a David, ¿quiénes? Los ancianos de la casa de Judá, porque habían reconocido que Jehová le daba la victoria. ¿Se acuerdan del que el patrón que le dije? La victoria era reconocido que esa persona, cuando le daban la victoria, reconocía que venía de parte de Jehová. Entonces ellos se dieron cuenta todas las victorias que tuvo David, y por eso lo nombran. Pero que también ahí mismo en el libro Segunda de Samuel, en el capítulo 5, recuerde que la bendición del primogénito estaba rota. Pero mira lo que sucede. En el capítulo 5, yo quiero leer desde el 1. Entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón. Oiga, todas las tribus fueron a David en Hebrón, hablando, diciendo: henos aquí, hueso tuyo, carne tuya somos. Porque en días anteriores, cuando Saúl era rey, nosotros
eras tú el que nos conducía a Israel, y Jehová te dijo, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y serás el caudillo de Israel. Oigan, cuando todos los ancianos de Israel fueron ante el rey en Hebrón, el rey David concertó un pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David como rey de Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 40 años en Hebrón. Reinó en Judá 7 años y 6 meses, y Jerusalén reinó 33 años, sobre todo Israel y Judá. Aquí está. Lo ungieron como rey, pero que también él le daba victorias al pueblo de Israel, que Jehová se las daba. Fue ungido por parte de Jehová, y el rey lo reconoció, y el pueblo también le reconocía. Usted puede ver en el capítulo 16, cuando salió de guerra con Saúl. Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Lo reconocen. Ese es el primer requisito de un rey ungido. Recuerde las profecías que están en Génesis capítulo 49, en el libro de Números, capítulo 23, todas las profecías que están ahí, que Balaán le da al pueblo, o mejor dicho, al rey de Balaam, lo que era iba a ser Israel. Que ese era su pueblo, que iba a venir un rey, que iba a gobernar, pero que con David concerta el pacto. Ahí mismo, en el capítulo 7 de Segunda de Samuel, y dice, aconteció cuando el rey habitaba en su casa, Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos. Y el rey dijo al profeta Natán, he aquí, yo habito en casa de cedro, pero el arca de Jehová está en cortina. Y Natán le respondió, ves, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero aconteció que esa misma noche llegó palabra de Jehová a Natán diciendo, di a mi siervo David, así dice Jehová, tú me edificarás en casa que yo habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que estuve en tienda, en tabernáculo. Y donde quiera que he estado yo con todos los hijos de Israel, ¿acaso he hablado palabra alguna de las tribus de Israel, quien me ha mandado a apacentar a mi pueblo, para decirle, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Ahora pues, así dirá a mi siervo David, dice Jehová Sebaot, que te tomé del redil de seguir tras el rebaño, para que fueses caudillo de mi pueblo sobre Israel, y he estado contigo en cuanto has andado, y he cortado de tu presencia a todos los enemigos, y haré un gran nombre, como el nombre de las grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto en el lugar de mi pueblo para Israel. Yo he plantado para que habite en Israel, no sea más removido los hijos de los hijos de iniquidad. Continúen oprimiendo como al principio, como el día que puse los jueces sobre mi pueblo, y le haré descanso todos sus enemigos. Y Jehová te hace saber que edificarás casa cuando sean cumplidos tus días, cuando duermes en tus padres, y levantaré después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y afirmará mi reino. Y así que él hará casa a mi nombre, y yo afirmaré su trono para siempre. Y yo le seré por padre, y él me será por hijo. Cuando haga el mal lo corregiré con vara de hombre, con azote de hijo. Pero dice, oiga, pero mi misericordia no se apartará de ti, como me aparté de Saúl, a quien le quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerá para siempre, y en tu trono serán estables eternamente. Aquí está la promesa de que la línea de David iba a venir un rey, y que en su línea siempre iban a venir los reyes de Israel. Independientemente de que Salomón se haya equivocado, los reyes de Judá gobernaron. Si usted se da cuenta de quienes gobernaron a las tribus del norte, todo el desastre que sucedió para con ese pueblo, las 10 tribus, fue una calamidad. En cambio, usted puede ver en la línea de David, se equivocaron, sí es verdad, pero usted puede ver
a los profetas que llevaban siempre un mensaje. Pero vamos a ir sobre la otra parte que quiero hablar. Le dije que un rey tenía que tener su función era militar, judicial, cultural, el gobierno, el profeta que estaba ahí, el sacerdocio en el templo, y que eso tenía que funcionar. Cuando uno ve que el pueblo de Israel, en los días de ya David morir, ahí sucede un evento, y es el siguiente. Absalón se levanta contra su padre, y él se sentaba a la puerta y le hacía justicia a la gente. Para eso estaba un rey, para hacer justicia. Y que la administración de la justicia a través de su tren ministerial tenía que funcionar. Ese evento está en 2 de Samuel, en el capítulo 15, y es cuando Jonatán prácticamente se proclama y conspira contra su padre. Pero si usted se da cuenta del patrón que había ahí, él era porque Absalón estaba haciéndole justicia al pueblo y dice que le estaba robando y la gente en su corazón le estaba aceptando. Es decir, tenían la aceptación de Absalón, pero el padre no lo puso a él. El padre puso a David. Mire, le voy a buscar el versículo para que usted vea. Mire, vamos desde el capítulo, 2 de Samuel, capítulo 15, lo que estoy contándole, lo que le estoy diciendo, lo que hacía Absalón. En el verso, y Absalón se levantaba muy temprano y se situaba a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía un pleito acudía al rey para el juicio. Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él decía, tu siervo es de las tribus de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa ha sido buena y justa, pero no tienes a quien te escuche de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pondría por juez en la tierra? Para que cada hombre tuviera un pleito o una causa, acudiría ante mí y yo le haría justicia. Y acontecía que cuando alguien se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. Oiga, y así obraba Absalón con todo Israel cuando acudían al rey para juicio. Y así Absalón se robaba el corazón de los hombres de Israel. Pero él no era el rey, él no le tocaba. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque esa es la responsabilidad de un rey, atender al llamado de un pueblo, de una situación económica, espiritual, cual fuera que fuese. Entonces la administración de la justicia la tenía el padre, pero el pueblo de Israel pidió un rey. David le dio todas las victorias. ¿Por qué tengo que decir esto? Para el pueblo de Israel, un rey o un Mesías lo fue Josafat, lo fue Usías, Ezequías. Un ungido tiene que ser como David. Para ellos el Mesías no es un rey ungido. Para ellos. Por eso le dije que escucharan el audio de el Mesías Ben Joseph y el Mesías Ben David, por el Morero Morales y su esposa la Mora Aracelis. Mire, esto es tan importante, tan vital. Cuando el Padre escoge a alguien, incluso él, el Padre Jehová, llamó a Ciro, mi siervo, mi hijo, mi ungido. A Nabucodonosor le dio ese título también, mi siervo, el que hace la voluntad de mi Padre. Porque él los puso para una situación en especial para el pueblo de Israel. Así que vayan pensando en eso. La situación que están pasando cada uno de sus países, no creo que sea casualidad. Que lo están haciendo mal, bueno, ellos darán cuenta.
Entonces, ya dicho esto, yo quiero llevarlos a otra cita, porque cuando el Padre escoge al pueblo de Israel o a un rey, tiene que ver esa característica. El pueblo tiene que reconocerlo. ¿Se acuerda la historia de Jefté, que el nombré en Jueces 7, 8 y 9? Ahí está el libro de Jueces, vaya y búscalo. Hice también un ejemplo en la vida de José cuando Faraón lo mandó que lo reconocieran el pueblo. David también fue conocido, el mismo Saúl. Lo presentaron ante el pueblo, lo ungieron y el pueblo dijo, viva el rey. Ahora, ¿por qué Yeshua dicen que no califica como un ungido? Yo sí creo que califica como ungido. De acuerdo a las promesas, por eso le digo que vayamos al patrón, tiene que haber prosperidad, paz, victoria sobre las guerras y todo lo que le mencioné al principio, que mencioné, larga vida, estabilidad, riqueza, prosperidad, paz y victoria en las guerras. Pero que, fíjese lo siguiente, ese patrón, el libro de Daniel, no da pista. Nuestros hermanos no creen que el libro de Daniel sea un libro, digamos que profético, que tiene que ver con los eventos a nivel de Israel y los imperios en el mundo. Porque para ello, un Mesías, un rey, un ungido, no puede morir. Entonces, es ahí donde vamos a ver la siguiente parte. Como este es el primer estudio, el primer audio, vamos a hacer este estudio en otro audio más. Y continuamos con un rey entronado. Nos vemos ahorita dentro de un ratico. Shalom, shalom. Lei Raot.